Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Al ser las 5 de la tarde, le damos la bienvenida a una nueva emisión de Voces y Política desde la 96.7 en FM de Radio Universidad de Costa Rica, de parte de la Escuela de Ciencias Políticas, la Escuela de Estudios Generales, el Semanario Universidad y el programa Kioscos Socioambientales. Les saluda Mauricio Álvarez y les invitamos a quedarse hasta las 6 de la tarde. Hoy hablaremos sobre la minería en Panamá. Y es que desde los relatos extractivistas de Cristóbal Colón, que mandaba a las cortes diciendo que había cantidades hipotéticas de oro, y por eso nombraron al inicio Castilla de Oro, el territorio que hoy conocemos como Panamá. Pero bueno, ese famoso oro no era tal que buscaban los españoles, sino que más bien se refería tal vez a lo que son los bosques, a lo que es la biodiversidad, las playas, los arrecifes de coral, los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos que han mantenido una rica tradición cultural y ecológica, que hoy en las protestas se dice vehementemente, ese es el oro de Panamá. Pero esta tradición rica de resistencia es histórica del pueblo panameño, no es algo que nació hace 17 días con las protestas, sino que tiene una tradición en sus pueblos indígenas. Estamos hablando del jefe guerrillero Victoriano Lorenzo, que acuñó la famosa frase que hoy se rescata también en las protestas: la pelea es peleando, y que fue fusilado el 15 de mayo de 1903. O la Revolución Cuna, en Cunayala, que fue en 1915, que sentó las bases de lo que hoy es la autonomía de los pueblos indígenas panameños. En las últimas décadas, diferentes luchas socioambientales contra las represas, contra la exploración petrolera, la ampliación del canal o la minería fueron un sustrato esencial para la rebelión que hoy cumple 17 días en contra del contrato de ley 406 que legaliza las operaciones de la minera de cobre en Panamá, que ha estado hasta el momento sin un contrato, como nos contarán ahora nuestros invitados, sobre el estatus legal actualmente de lo que ha sido la explotación minera de este proyecto. El gobierno del presidente Laurino Cortizo y la Asamblea Legislativa han sido incapaces de lograr resolver la crisis que han generado la falta de consulta y el rechazo total a la empresa minera de capital canadiense First Quantum Minerals. La respuesta del gobierno ha sido defender lo actuado, ofrecer un referéndum como forma de no asumir la responsabilidad política y trasladársela a la ciudadanía, y ofreciendo la Asamblea Legislativa una moratoria que no implica resolver la situación de los contratos que ya están firmados o de este caso específicamente de la mina que está en pugna. También ha habido una amplia represión que ha terminado con cientos de heridos, detenidos y víctimas. 3 educadores lastimosamente fueron asesinados, uno atropellado en Chiriquí y otros 2 en la provincia de Panamá Oeste el día de ayer, cuando una persona asesinó a estos dos maestros con un arma de fuego durante el cierre de la vía interamericana. Junto a los educadores que vieron todo y todas las personas que hemos visto el fatídico video donde se ve el asesinato de al menos uno de los profesores. Esto, sin embargo, hay que decirlo, no empaña la alegría, el civismo, la espontaneidad, la creatividad, la masividad, la vehemencia
con que estas 2 semanas ha demostrado el pueblo panameño cómo ha retomado su historia, desde manifestaciones en Cunayala, a la comarca Nove Buglé, en Cocles, en fin, con pescadores también, evitando en el puerto de la mina, en la zona de Colón. Y bueno, en realidad también un nuevo actor en la capital, jóvenes que han tomado las calles todos los días, prácticamente no importando si hay lluvia, si hay frío, lo que sea. Bueno, en Panamá casi nunca hay frío, pero sí lluvia y bastante, ¿verdad? Y todo este movimiento ha despertado un Panamá eh, que parece que no se va a volver a dormir, que es un Panamá profundo y ecológico. Y precisamente para hablar sobre este tema, contamos con la participación de dos personas muy destacadas en las manifestaciones y en todo lo que ha conllevado el movimiento social que estamos viendo en este momento. Nos referimos a Maribel Gordón Calderón, economista, docente, candidata a la presidenta por libre postulación de las elecciones. Le agradecemos mucho a Maribel que haya sacado de su agenda. Ahí la estoy siguiendo en Instagram y la veo todos los días en todas las manifestaciones, en todos los eventos, además de su campaña, pues en todos los eventos que tiene que asumir. Muchas gracias, Maribel, por estar con nosotros. Un saludo. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchen. Un honor estar en este programa de voces que están llevando, voces y política que se está desarrollando. Así es, Maribel, le damos las gracias y también nos acompaña Olmedo Carrasquilla, que es abogado, comunicador popular y miembro del colectivo Voces Ecológicas de Radio Temblor en Panamá. Un saludo caluroso, Olmedo. Un gran saludo, Mauricio Álvarez, al equipo periodístico, la profesora Maribel Gordón y bueno, a los seguidores, Radio Escucha, en este prestigioso programa. Gracias por la invitación. Así es, y les recordamos que ustedes nos pueden seguir escuchando por la 96.7 en FM o a través del perfil de Radio Universidad de Costa Rica en Facebook, ¿verdad? Ahí para los amigos panameños que quieran también participar, ahí está ya Mariana, nuestra asistente, que va a tomar todas sus preguntas y comentarios y aprovechemos pues esta sesión que tenemos para aclarar las dudas. También está el teléfono 22 34 32 33. Y bueno, también los Facebook, como decía, también en el Facebook de Voces y Política. Y bueno, tal vez habría que empezar diciendo que, bueno, estas dos personas son claves para lo que ya decía, para la manifestación. Y tal vez yo he oído bastante información, he estado siguiendo no solamente lo que está haciendo Maribel, sino también todo lo que publica Olmedo. Y bueno, ahí el algoritmo ha creído que yo soy panameño, entonces me está llenando de todas las cosas de Panamá. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de estar con ellos. Y bueno, seguro el algoritmo me ubica como panameño, entonces me tiene informado de lo que está pasando en Panamá. Y bueno, además he participado en algunos medios de comunicación allá. Pues hace muchos años estoy siempre monitoreando la situación y participando junto con el movimiento ambiental panameño en temas de represas hidroeléctricas, minería, exploración petrolera, etcétera, cambio climático. Y bueno, tal vez mi primera observación es que cuando he estado escuchando las cosas, la gente, sobre todo hubo como anteayer hubo en el periódico Surcos, que es un medio independiente, una sesión con académicos de Veragua. Y bueno, mi observación era, bueno, tal vez la gente desconoce, ¿verdad?, el trabajo de hormiga que ha hecho el colectivo
de voces ecológicas o que viene haciendo Maribel, nos contaba desde los 70 protestando contra la minería y tal vez para entrar en ese contexto, ¿verdad? Estas manifestaciones, estas luchas no son tan espontáneas, sino que tienen un sustrato, como decía en la introducción, que tienen que ver con muchos años de movilizaciones, muchos años que van desde liberar el canal, ¿verdad? Retomar el territorio panameño como tal, crear la identidad, etcétera, ¿verdad? Las luchas de los pueblos indígenas y contra todo este tipo de megaproyectos, ¿verdad? Entonces, realmente el sustrato es muy histórico y no viene de hace poco, ¿verdad? Tal vez para la gente que se ha sorprendido más es tal vez ver a unos jóvenes que yo hacía como la observación también, bueno, parece que estos jóvenes de Panamá, yo diría que son más de clase media alta, que están protestando y que me parece muy bien que se preocupen por su país pero son, digamos, esa es solo una realidad. También están las realidades, ¿verdad? De todas las otras regiones, porque Panamá, si algo que lo caracteriza es la diversidad, ¿verdad? Entonces, tal vez Maribel, si nos cuenta un poco de la historia, de las movilizaciones, de la historia contra la minería, que no es de ahora y no solamente, pues la reivindicación de ahora no parece solo la minería, ¿verdad? Parece que la corrupción fue el vaso la gota que derramó el vaso, me parece a mí también, Maribel. Sí, bueno, yo creo que hay varias cosas. Desde el periodo precolombino en Panamá se viene hablando de la actividad minera, de la riqueza minera, oro, molibdeno, cobre, como entre otros minerales que se encuentran en el país. A partir de 1903, y hay que señalar que Panamá celebra su separación e independencia en este mes de noviembre, los grupos del poder económico desde muy temprano han tenido la codicia para explotar la actividad, la minería en nuestro país, el extractivismo. Sin embargo, una conducta que obviamente ha sido enfrentada en diversos momentos por la población panameña y ha sido enfrentada por varios motivos. Uno de ellos, obviamente, las causales, las externalidades negativas en términos ambientales que se confronta, pero también porque Panamá ha vivido una historia a partir de finales del siglo pasado e inicios de este siglo en donde se da rienda suelta a establecer las posibilidades de exploración en nuestro territorio. Nosotros tenemos que recordar que en la década del 90 comienza a hablarse de que aproximadamente un 81% de nuestro territorio tenía de una u otra manera minerales y que en ese sentido podrían darse concesiones con carácter exploratorio, de explotación y de exportación. Un poco un panorama de interés para las transnacionales mineras, sobre todo uno de los temas fundamentales ha sido el caso del cobre y del oro, y comienza en Panamá todo un movimiento de un sector, de sectores sociales, productivos, de sectores académicos, de ambientalistas, de ecologistas, de los compañeros originarios y también de las comunidades campesinas a comenzar a valorar los efectos que tiene la minería sobre el agua, sobre el ambiente, sobre nuestros recursos, sobre nuestra biodiversidad y a establecer sus aprehensiones a esta actividad extractivista, a esta actividad minera. Sin embargo, comienza toda una política también por parte de los gobiernos vinculados a intentar darles a las transnacionales las concesiones para explotación y exploración, a dar un señalamiento que la minería es la que va a rescatar a Panamá de las condiciones de pobreza. Frente a ellos se tienen varios ejemplos concretos a partir de los 90. Por ejemplo, tuvimos una mina en casi todo el centro del país, en una provincia que se denomina Veraguas, en donde se comienza una actividad de minería a cielo abierto que generó daños e impactos a la salud,
a las aguas, al ambiente, pero que además dejó lesiones en términos económicos, porque cuando cayó el precio, la minera cerró y dejó a un conjunto de trabajadores sin sus prestaciones sociales. Dejó un gran cráter, una gran tina, botando lixiviados que hasta la fecha se mantiene. Comienza todo un movimiento ya más organizado, más ordenado, de ir señalando que no queremos minería en nuestro país, que se declarara una moratoria, que se decretara una moratoria, perdón, que se establecieran condiciones que prohibieran el extractivismo, pero sigue avanzando. En 1991 se crea una ley marco, 1997 se aprueba un contrato por parte del gobierno en ese momento de Pérez Valladares, donde autoriza la explotación en el área que hoy está en conflicto por un contrato sumamente lesivo, leonino, hemos dicho nosotros, y que obviamente tenía todos los vicios de inconstitucionalidad en términos concretos. Comienza un proceso de denuncia sobre este tipo de accionar por parte de un gobierno que incluso entrega los intereses nacionales, entrega nuestros recursos, pero que coloca la mina está colocada en el área del corredor biológico mesoamericano, con una de las mayores biodiversidades del mundo. Frente a eso, de manera temprana, ese contrato recibe 3 demandas por inconstitucionalidad por diversos grupos. Una de las cosas que tenemos que señalar y que nos mantienen hoy día en el estado de situación de un pueblo en las calles protestando, la Corte Suprema de Justicia tardó 20 años en darle un fallo de la inconstitucionalidad del contrato. 20 años. Y sabemos que justicia que es tardía no es justicia. La justicia tiene que ser oportuna, pero hay intereses de grupos de poder económico en nuestro país que no le ha interesado con algo que hoy se suma a toda la lucha ambiental y es la venta de la patria. Creo que esos elementos han sido significativos en la lucha. El gobierno actual llega a asumir la presidencia de la República en un proceso donde no existe contrato, pero deciden volver a negociar con la misma empresa que a la cual se le había otorgado un contrato leonino, tan leonino que, por ejemplo, nosotros podemos decir que se le estableció una relación 98-2% en términos de las utilidades que pudieran generarse de la actividad, 2% para el caso de la economía panameña, que resulta sumamente leonino. Pero no solo explota el cobre, sino todo lo que se extrae en la roca, que está el molibdeno, que está el oro, y que además ha planteado, que es la empresa hoy, First Quantum Minerals, conocida o tiene su representatividad en Panamá con la empresa Minera Panamá, que sigue generando una conducta en donde incluso planteó en el contrato, en el supuesto nuevo contrato, que es más leonino que el anterior, el espacio aéreo como bajo el control de una empresa minera, y es algo que obviamente está prohibido por constitución, pero que lesiona nuestra soberanía. La Constitución de Panamá prohíbe que recursos de nuestro país estén vinculados en contratos comerciales con otros estados. En la empresa First Quantum hay varias representaciones de estados externos, cosa que está prohibida en la Constitución de Panamá. Y ha sido parte de toda la lucha que ha venido librando el pueblo panameño, manifestando su rechazo a lo que hemos denominado un contrato leonino, un contrato inconstitucional, pero sobre todo un contrato que vende la patria. Así es, y realmente yo cuando he leído partes de ese contrato, he pensado en un contrato que se hizo acá, que se fue en los 70s y una revuelta, que es la de Alcoa,
porque daba esas condiciones, ¿verdad? Yo creía que esos contratos realmente eran ya de historia, ¿verdad? Que ya no iban a firmarse más y menos en lugares donde hay gente organizada, gente que hace años está eh, movilizada, ¿verdad? Como es el caso de Olmedo y el caso del colectivo de voces ecológicas que, bueno, yo me acuerdo, no sé, hace cuántas décadas ya nos conocemos, Olmedo, y hemos estado en tantas actividades, ¿verdad? En Veraguas, en David, bueno, en Ciudad de Panamá, hemos estado en el Caribe, realmente hemos estado por todo lado, en foros, en actividades conjuntas, pensando estrategias conjuntas. En realidad hemos sido movimientos bastante hermanos, países bastante hermanos, y bueno, yo recuerdo miles de eventos y miles de campañas que ustedes han tenido, que lo primero que yo haría es como felicitarlos, porque en realidad todo eso que sembraron y todo eso que hicieron no cayó en tierra árida, sino que cayó en una sociedad que está muy sensibilizada y que ha dado un salto, ¿verdad? Cuántico en el tiempo, porque, porque realmente ha generado en un poco tiempo una calidad y una profundidad de conciencia que ya nos desearíamos en este momento tener nosotros en esas movilizaciones para detener cosas similares que están pasando, digamos. No es que esto solo pasa en Panamá, sino que tenemos muestras de extractivismos exacerbados en toda la región, ¿verdad? Y más post pandemia. Entonces, Olmedo, tal vez si hacemos ese repaso de esas principales campañas, de esas principales actividades que le han dado sentido, que han sido cruciales para que hoy esté la movilización en contra de la minería de esta manera. Bueno, nosotros queremos tener como partida lo que es la ecología política o ecologismo popular de corte panameña, por el hecho de que nosotros también vivimos, igual que otros países de Latinoamérica, el mismo síndrome del neoextractivismo, de lo que es la naturaleza o lo que representa la neoliberalización de la naturaleza, ¿no? Y en este caso, los pueblos, y cuando ya hablo de pueblos, me refiero a los pueblos originarios, campesinos, afros, que han venido realizando una cruzada, más sobre todo a partir del año 2008. Claro que hay una acumulación histórica de procesos de lucha, de defensa y en contra de despojo de territorio por haciendas o proyectos que representan un riesgo para la vida, ¿no? Pero en el 2008, con el asentamiento de los tratados de libre comercio, igualmente de la arremetida que en ese momento estaba ejecutando Martín Torrijos, expresidente, Panamá se veía empeñada también ceder todos los bienes comunes a las transnacionales. Aquí se dieron una serie de concesiones de proyectos mineros por doquier que violaban áreas protegidas. Igualmente el tema de la hidroeléctrica, que formaban parte del sistema de interconexión eléctrica para América Latina, CIEPAC, que era la médula del Plan Puebla-Panamá, que se extendió casi a Putumayo. Igualmente el despojo de territorios afro con bienes ecológicos que eran para proyectos de turismo inmobiliario, y asimismo el trasiego de petróleo, cual la geopolítica que ha jugado Panamá con el Canal de Panamá daba esa oportunidad libremente y rampantemente a las transnacionales para que se siguiera dando ese despojo de la naturaleza y, por supuesto, con violaciones a los derechos humanos. Desde ese entonces, esa cruzada de los pueblos también con organizaciones sociales, puedo llamar aquí en este sentido a los ecologistas, ambientalistas, conservacionistas, también al sector laboral, o sea,
toda la sociedad organizada como ciudadanos también emprendieron esa lucha por exigir justicia ambiental a partir de dos acciones, la acción legal y la acción popular, que es la presión en las calles, ¿no? Porque definitivamente estos dos instrumentos o herramientas representan la mejor participación ciudadana en un momento de crisis como la que estamos viviendo, ¿no? Y esto se acrecenta más debido pues a que los estudios que se veían, por ejemplo, para estas mega obras, que son los estudios de impacto ambiental, realmente las comunidades no tenían la oportunidad también para tener acceso y también para dedicarse a escudriñar, a fraccionar toda esa literatura técnica y científica, y realmente eso representó un obstáculo de acceso a la justicia que por ende toman como posicionamiento el rechazo rotundo, porque realmente hay que reconocer que los pueblos tienen un modelo de vida. Ese modelo de vida siempre ha estado bajo ese claustro ancestral, junto a la naturaleza, en donde la identidad cultural es su mayor característica, ¿no? Y el imponer modelos de desarrollo importados realmente no iban a ser beneficiosos. Y vemos aquí el caso en la década de los 80, 90, con el proyecto de Mina Santa Rosa, en el distrito de Cañaza, provincia de Veragua, que queda casi a 4 horas de la capital, en donde proyectos de extracción de oro y otros minerales, porque hay que destacar que el Código Minero todavía, que data de 1968 con 3 modificaciones, aún cede los minerales que el proyecto extrae. Cualquier mineral es beneficioso para ellos. Entonces, lo que trajo este proyecto minero a Santa Rosa, igualmente, el proyecto de Remase en San Francisco, en Veraguas también, lo que trajo mayor fue desigualdad, empobrecimiento, máxime las afectaciones a la salud de los trabajadores y de las comunidades. Hoy vemos que este modelo ya tiene antecedentes de fracaso, igualmente a partir del proyecto de Petaquilla Gold, tuvo que cerrar por deficiencia administrativa, deudas que le debían a la Caja del Seguro Social en términos de el sector laboral, y por supuesto daños ambientales que en ningún momento, en ese momento, la Autoridad Nacional del Ambiente, hoy en día el Ministerio de Ambiente, ejecutó una sanción y exigió una reparación de esos daños. Actualmente con Minera Cobre Panamá, que viene siendo parte de esa médula de la Petaquilla Gold, hay 200 casos de denuncia por daños ambientales. Entonces, cuando nosotros hacemos esta radiografía de los daños ambientales, en el cual se ubica en el corredor biológico mesoamericano y en donde no hay una gobernabilidad socioambiental, nosotros creemos que la única opción aquí es la acción de protesta, de denuncia, pero también con acciones legales. Lamentablemente la administración de justicia aquí es tardía. Nosotros podemos manifestar que no ha existido una justicia ambiental, y a pesar de que Panamá ratificó el acuerdo de Escazú, que es la ley 125 de febrero del 2020, no ha sido ejecutada como debía ser. Entonces vemos una serie de situaciones que van embargando la paz de las comunidades, va embargando ese nivel pues de incidencia, y lo que demuestra con la aprobación del proyecto o la ley 406 es que la población ciudadana junto a las organizaciones se hayan tomado pues esta lucha en las calles, debido a que no ha existido una justicia ni ambiental ni mucho menos de otros caracteres, ¿no? Entonces ya se le ha manifestado al gobierno que la actividad minera no es una actividad propia de identidad cultural productiva en Panamá, y es desproporcionada por la territorialidad, cuando sabemos que tenemos otras bondades que te ofrece la naturaleza, más amigable con el ambiente,
y con la cultura productiva de las comunidades. Entonces, hacemos esta breve radiografía porque Panamá no es capaz de esa realidad del extractivismo de bienes comunes y evidentemente soslayan ese nivel de incidencia que tienen las comunidades haciendo cooperativismo rural, agroecología, turismo ecológico, hasta la economía solidaria popular se practica sin tener esos matices académicos, pero sí son bondades que la gente, al no tener acceso a una mejor vida, buscan otras formas rurales de sostenerse con el ambiente y con su cultura. Así es, y realmente uno no se explica, bueno, yo tengo muchas dudas de cómo funcionó tanto tiempo la mina sin un marco legal específico, ¿verdad? Estamos hablando, bueno, de todos esos años, ¿verdad? No sé si fueron 20, 17 por ahí, que funcionó, bueno, no, digamos, desde que se declaró el contrato, ahí hay tal vez y se ejecutó la sentencia, bueno, no entiendo realmente, ahí tal vez valdría la pena que nos aclararan bajo qué marco legal estaba operando, y además, pues, Maribel, tampoco es un secreto que Panamá tiene el modelo más neoliberal tal vez de la región, ¿verdad? De mayor apertura comercial. Todos los que llegamos ahora a Panamá vemos ese metro y nos apantallamos, ¿verdad? Y la gente dice, bueno, no, ya Panamá está como en el primer mundo, ¿verdad? Con ese metro. Ya es otro nivel, ¿verdad? De economía y se permite hacer ese tipo de inversiones que nosotros ni soñando tendríamos ese capital, ¿verdad? Para invertir. Pero decía Raisa Banfield en una entrevista que me pareció muy interesante, que ella hablaba y decía que aquí mismo en esta radio, decía que aún así el PIB de Costa Rica era más grande que el de Panamá, ¿verdad? Cualquiera que llegue al metro se diría, ah, no, el PIB de Panamá debe ser 6 o 7 veces más que el de Costa Rica, ¿verdad? Y ella hacía toda la comparación en términos de la actividad turística como tal y decía, bueno, a Costa Rica la actividad turística le está generando muchísima ingresos y ingresos más sostenibles en el tiempo, ¿verdad? Y también hay algo que decía Olmedo, también Panamá es tan famoso como Costa Rica de firmar básicamente todo lo que le pongan, ¿verdad? Sea bueno o no sea tan bueno, ¿verdad? En términos de acuerdos comerciales de apertura. Pero bueno, por ejemplo, ahora Olmedo hacía la diferencia de que Panamá sí aprobó el acuerdo de Escazú. Aquí simplemente, como decimos nosotros, se hicieron los majes, se hicieron los tontos y no lo han aprobado, ¿verdad? Entonces, a veces ganan del otro lado porque firman más, pero no necesariamente significa que alguien vaya a hacer cumplir la ley, ¿verdad? Y sobre todo digo esto de entender un poco cómo está el tema de la justicia panameña, porque ahora parece que toda la movilización está, o toda la esperanza, tanto del gobierno como de los sectores populares, está en que la sala, porque digamos, es muy fácil pensar que la sala, que la corte va a declarar inconstitucional el contrato, porque es exactamente peor de lo que ya se declaró inconstitucional, ¿verdad? Donde no hay no hay un concurso, ¿verdad? No hay una licitación pública, sobre todo, esa fue una de las razones principales, pero ahora todo lo que decía, también lo que le agregaba Olmedo, o sea, que usaron el estudio de impacto del 2011 y muchas otras irregularidades en términos del contrato como tal, ¿verdad? Todas esas condiciones leoninas evidentemente riñen por todo lado con la Constitución, porque lo que yo entendería es que están construyendo que esta ley es una constitución de un país dentro de un país, ¿verdad? Es un enclave disfrazado de minería, pero cuando uno ve los detalles, ¿verdad? Dice, bueno, va a poder construir centros comerciales, va a tener un puerto, va a tener una laguna de relaves que es tan gigantesca como la misma concesión, ¿verdad? O sea, debe ser la laguna de relaves más grande de toda la región centroamericana, ¿verdad? Por demás,
pero además les da una serie, casi que es una constitución, es una cesión, diría, del territorio al más estilo del canal, ¿verdad? De volver a clavar en el territorio panameño, pues otra herida de ese tipo que significó pues una afrenta a toda la identidad nacional panameña, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entender un poco esto legal y la cuestión de la justicia en Panamá, Maribel? Ahí está el audio, perdón. No sé si... Ya, perdón. Listo, ya. Decía que hay que entender varias cosas en el marco de este contrato que ha sido declarado inconstitucional hace unos años atrás, que es leonino, que lesiona la soberanía. Y es que hay grupos de poder económico que tienen intereses no porque se constituyan en empresas que explotan la actividad minera, pero sí que tiene acciones solapadas dentro de la actividad minera, lo que nosotros hemos estado llamando los socios locales. Por poner un claro ejemplo, el contrato que fue declarado inconstitucional, uno de los redactores de ese contrato es el padre de hoy ministro de Comercio e Industria, que ha trabajado a ultranzas para defender los intereses mineros y no los intereses del pueblo panameño. Yo creo que eso es importante tenerlo claro. Este gobierno pagó casi $6 millones a una estructura ilegal, es decir, bufete de abogados, para que elaboraran un contrato que es inconstitucional, que viola flagrantemente nuestra constitución, pero que además entrega a la patria. Y yo creo que estos son parte de los descontentos que tiene la población panameña frente a la forma de actuar de un gobierno que aquí ha sido catalogado de apatria, porque ha vendido la patria, ha entregado algo por lo cual los panameños históricamente hemos luchado, en lo que tenemos una identidad, y es que no queremos enclave. Aquí vivimos el enclave bananero, el enclave canalero que costó la vida de 22 jóvenes en 1964. Y hoy nos quieren imponer un enclave minero que, producto de la actitud y la prepotencia del gobierno, lleva 3 vidas de 3 educadores que han sido asesinados por un solo hecho, por defender a su patria. Ayer veíamos cómo uno de los educadores, lo único que hacía era estar en la protesta y portar su bandera. Muere con nuestra bandera. Aquí un joven camarógrafo ha sido lisiado de por vida en la visión. Un joven camarógrafo, producto de la represión. ¿Cuántas personas han sido detenidas injustamente? Y casualmente hoy comparábamos la forma en que se llevaron a un dirigente gremial, a un dirigente de los educadores, por ir a defender a docentes que habían sido detenidas en la protesta injustamente, lo esposaron y lo exhibieron. Al señor que asesinó ayer a 2 educadores, se lo llevan sin ser esposado, con todas las prerrogativas, y eso demuestra que en este país no hay justicia, o que hay una justicia para los pobres y otra para los ricos. Hay una desigualdad imperante. En materia legislativa, aquí se están violando más de 17 acuerdos de carácter ambiental, pero eso no ha importado, porque lo que predomina es esta visión transitista, rentista, ahora nosotros decimos extractivista, para imponer las voluntades, los intereses de un grupo reducido, que en Panamá se habla de los 115 ultramillonarios de este país. El pretexto que dan estas autoridades es que eso va a generar recursos para el país.
Y yo siempre he preguntado, ¿en qué país del mundo el extractivismo ha sacado a su población de la pobreza? Porque por el contrario lo que ha hecho es profundizar las inequidades, las desigualdades, pero además ha enfermado a una población y ha destruido sus recursos en lo que los ecologistas, los ambientalistas denominamos externalidades negativas. Es decir, que el supuesto aporte al PIB, si usted reduce le reduce los costos verdes, las cuentas verdes, el aporte no es significativo. Y creo que es parte también del descontento panameño. Yo creo que es necesario señalar que aquí se ha movilizado, y no de ahora, los sectores originarios se vienen movilizando frente a estos temas ambientales y frente al extractivismo desde hace muchos años. Y aquí se ha levantado una campaña de odio contra esa población. Los sectores comunales se vienen levantando también con estos problemas, tanto en el área rural como en el área urbana. Los obreros se han levantado su bandera de lucha por un tema que es nacional y que es de la vida, porque nosotros propugnamos por una vida digna. Aquí los sectores gremiales se han levantado el sector de los profesionales también, los ambientalistas y los ecologistas se han levantado frente a este leonino contrato y frente a la venta de la patria. También, obviamente, los campesinos, las comunidades campesinas, los estudiantes y, obviamente, un escenario importante y significativo, el levantamiento de la juventud. ¿Qué ha hecho los medios de comunicación tradicional? Querer dividir, crear y levantar una campaña de odio donde aquí dicen, no, el problema es que hay una lucha buena y una lucha mala. Y resulta que la lucha que libran los sectores populares es la lucha mala. Yo creo que aquí en este momento se han expresado diversas formas de lucha, todas válidas en el tanto tenemos un objetivo común. Y el objetivo común es que se derogue la ley 406. El objetivo común es que se cierre la mina. El objetivo común es que en este país se ha declarado libre de minería a cielos abiertos. Eso es lo que estamos propugnando. Y sin embargo, hay un gobierno que se está ahora escondido, porque esa es la realidad, que aparece para imponer cosas, pero que no resuelve el problema. En el día de hoy, el movimiento social acudió una vez más a las instancias para establecer un proyecto que le llamamos de iniciativa ciudadana, en donde estamos llevando una propuesta de ley para la derogatoria con un planteamiento muy claro en su declaración de objetivos y propósito de la ley. ¿Qué le compete al gobierno nacional si es verdad que quiere resolver el tema? Convocar, como lo hizo ágilmente, a sesiones extraordinarias de la Asamblea de Diputados, establecer la acogida de ese proyecto de ley y obviamente que en el tiempo perentorio de 3 días, tal como lo hizo en el periodo pasado, se ha aprobado este proceso. Aquí no hay credibilidad en la Corte Suprema, porque también puede declararlo inconstitucional como pasó la vez pasada y no pasa nada porque la mina sigue funcionando. La amenaza es que nos van a llevar a los tribunales los tribunales internacionales, que hay 3 demandas en los tribunales internacionales. Caramba, Panamá tiene todo el derecho porque ha sido saqueada. Ellos han estado explotando y exportando mineral sin que existiera contrato. Hemos dicho, defendamos a Panamá. Hay casos ejemplificadores donde los tribunales internacionales se ha fallado a favor de un Estado y en contra de una empresa transnacional. Entonces, el panameño, la panameña, eso es lo que aspiramos, el respeto a la dignidad de nuestro pueblo, a nuestra soberanía, en un país que crece, que es el otro tema,
pero con una de las mayores inequidades sociales. Sexto país a nivel mundial con la peor distribución de la riqueza. Entonces nos quieren convencer que la minería, que no ha sido en ninguna parte del mundo, es nuestra respuesta. No, nuestro principal recurso son los seres humanos y se está atentando contra la vida. Nuestro principal recurso es la naturaleza, es la biodiversidad y se está atentando contra ella. Pero además estamos entregando un país. Cuando usted ve el mapa de Panamá y los puntos donde se supone quieren desarrollar el extractivismo, los panameños y las panameñas nos preguntamos ¿y cuál va a ser el territorio en donde vamos a poder habitar? ¿Cuál es el agua que vamos a poder tomar? ¿Cuál es el aire que vamos a poder respirar? ¿Cuál es la naturaleza que vamos a brindar? Esto es un problema grave, gravísimo, en el sentido de que hay una estructura que quiere imponer los intereses de una minoría. Y son intereses que lesionan los temas ambientales, pero después los ves, como bien decían, suscribiendo convenios internacionales. Y yo siempre he dicho, aquí los estados, los gobiernos en Panamá firman los acuerdos internacionales solo para estar en la lista de los ganchitos, sin ningún interés de ejecutarlo. Y eso es lo que también tiene al pueblo molesto, esa burla de la que estamos siendo objeto, esa entrega de los recursos de los que estamos haciendo objeto y la destrucción de nuestro país y la lesión patrimonial y la lesión social que se está generando y en el carácter económico también. Pero sobre todo, este es un país que tiene una historia de lucha, de defensa de su territorio, de su soberanía. Y aquí parece que los sectores de poder económico y los sectores políticos tradicionales, la partidocracia que decimos nosotros, se olvidaron de eso. Pues un pueblo es el que los ha hecho reaccionar, un pueblo en las calles. Así es, y los ha hecho reaccionar y creo que están bien asustados porque no dan pie en bola, como decimos nosotros, ¿verdad? No logran desmovilizar, ¿verdad? Y creo que se ha hablado de esta campaña de legitimación, ¿verdad? Yo particularmente cuando estuve vi esta campaña de los buenos y los malos, ¿verdad? Los jóvenes buenos y los sindicalistas y los otros sectores malos. En fin, sí ha habido mucha intención de desmovilizar, pero Olmedo, no ha sido así. Realmente las protestas se han mantenido. Hay una solución. ¿Cuál es en el escenario de mediano plazo, ¿verdad? Porque hay mucha contradicción, como ya decía Maribel, apostar a la Corte Suprema parece que no necesariamente va a ser efectivo, ¿verdad? Pueden pasar otros 20 años. Lo de los tribunales internacionales, en nuestro caso, fue así, pero en realidad no es un caso perdido per se, digamos, ningún caso está perdido per se, más cuando se estuvo operando tantos años sin contrato. Yo creo que eso frente a un tribunal internacional vale, ¿verdad? Vale bastante. En fin, Olmedo, ¿cuáles los escenarios que vos visualizás a corto y mediano plazo? Bueno, interesante ha sido la movilización de la juventud panameña en distintos puntos del país, pero más sobre todo la concentración se ha dado en la cinta costera, calle 50, donde está el punto clave de lo que es el Centro Financiero Internacional, ¿no? Pero también creo que es una juventud que está comenzando a resurgir con esa necesidad también de formarse políticamente, porque esto es una acumulación de hechos negativos para la sociedad. El tema de la minería fue la lucha pues que emprendió a la gente a que saliera a las calles, y ciudadanos también, ¿no? Hay que destacar que muchos ciudadanos que no son de organizaciones han salido a protestar, a manifestarse, pues acciones que no se veían desde el tiempo de la dictadura. Pero yo creo que el mayor compromiso que tenemos las organizaciones sociales y ambientales es poder tratar de darle esa orientación a la juventud a partir de estos escenarios, ¿no?
a través de la educación popular, a través también de la real participación ciudadana, porque aquí se habla mucho también de participación ciudadana por parte de los gobiernos, pero es una formalidad que se cumple. No se toman en cuenta las propuestas de las organizaciones en cuanto existen problemas de esta índole. Entonces, esto pues evidencia que la juventud salió a las calles. Claro está que hoy en día podemos hacer comparaciones, que las convocatorias se hacían con volantes en la década de los 80, inicio de los 90, pero ahora las redes sociales son esa tecnología que se viraliza una imagen cuando nos gustaría que se viralizara contenidos más responsables, ¿no? Y en este sentido, como comunicadores populares, nosotros queremos denunciar también, como lo expresó la profesora Maribel, esa campaña mediática del terrorismo mediático basada en la ideología del odio que ha fomentado algunos medios de comunicaciones como periodistas que solo apelan a la defensa también del sector empresarial que siempre ha desangrado al país. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos pues expresar nuestro rotundo rechazo a esa falta de ética y moral de los periodistas, de algunos periodistas que están en las redes sociales como en los medios televisivos. Y lo interesante de esto es que en las movilizaciones los propios ciudadanos se han convertido en voceros, en convocadores, en gestar esa lucha histórica y también heroica que se está viviendo contra la minería, contra la corrupción, por una mejor sociedad y creo que en ese sentido creo que vendrán mejores días para Panamá. Sí, yo creo que nada volverá a ser la misma. Tenemos 2 minutos y medio, así que Maribel, tal vez si nos da un mensaje final. Maribel está acompañada por 200,000 firmas de panameños a su candidatura a la presidencia. Es una mujer de izquierda, una mujer muy valiente. En este momento está en la primera línea de las protestas y bueno, darnos finalmente un mensaje, ¿verdad? Que también en ese campo hay disputa, también en el campo electoral también se le va a disputar a la partidocracia panameña, a ese monopartidismo, porque realmente no sé si logró ser un bipartidismo en algún momento, pero tal vez danos el mensaje final, Maribel. El audio, perdón. Decía que estamos en un momento histórico en nuestro país de lucha. En ese proceso de lucha he mantenido mi posición que está enmarcada en la necesidad de real democracia en la toma de decisiones, algo que ha sido ignorado por todos los gobiernos y que es una de las expresiones en la calle de la población ante gobiernos que no escuchan, que no obedecen al soberano, al pueblo. He estado planteando la necesidad de que se investigue, juzgue y condene a quienes han lesionado a la patria. Ese ha sido un compromiso importante. Nos mantenemos en las calles exigiendo algo, derogación de la ley 406 y hemos creado los mecanismos legales, jurídicos para dar salida a este problema y estamos planteando la necesidad de desarrollo, un desarrollo social, perdón, un desarrollo que mide la relación de equilibrio necesario entre naturaleza y seres humanos, la vida digna. Así es, le damos muchas gracias a Maribel y a Olmedo, les deseamos muchísima suerte. Bueno, suerte no, les deseamos los mejores deseos y la suerte, pues esperemos que caiga realmente de este lado de la historia y que Panamá logre sacar una gran lección que ya de por sí la dio. Me parece que no va a volver a ser la misma, que la forma de hacer política también va a cambiar, ¿verdad? Y
y que la sociedad va a quedar para siempre marcada por lo que está pasando en estas fechas. Les damos las gracias, les deseamos muchísima energía para lo que les queda y nos vemos de hoy en 8 en otro programa de Voces y Política. Hasta entonces, ya están aquí los compañeros de Interferencia. Le damos las gracias a Mariana, a Víctor y a Paolo Marín en controles y nos vemos de hoy en 8 en otro espacio de Voces y Política. Hasta entonces. Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas.